Muy buenas noches, somos alumnos de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Tengo el agrado de presentarles nuestro proyecto final de la asignatura Análisis y Resolución de Problemas con el tema Grupos de Delincuencia Organizada GDO. A continuación, los integrantes de mi grupo: William Carabalí, Liz Cruz, Madeleine López. Quien les habla, Lorena León. Bienvenidos. El proyecto tiene como propósito no solo analizar, sino buscar una posible solución ante esta problemática tan relevante que atraviesa nuestro país, como lo son los grupos de delincuencia organizada GDO, que son grupos de criminales que operan de manera transnacional, cometiendo delitos graves como lo son la extorsión, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, las vacunas, etc. Por ello, nosotros utilizamos una serie de pasos que fueron de gran utilidad para el desarrollo de nuestro proyecto. Les vamos a explicar metódicamente cada uno de ellos para que ustedes puedan entender mejor de dónde nace esta problemática que impacta de una manera tan negativa a nuestra sociedad, así como también proponerles soluciones para poder erradicar definitivamente a estos grupos criminales que están estructurados y organizados de tal manera que cuentan con todos los medios económicos, con los medios humanos, utilizando la violencia y la intimidación para poder lograr sus objetivos. Además, quiero hacer énfasis de por qué nuestro grupo eligió este tema, que hoy por hoy da la vuelta al mundo en todos los medios de comunicación. Lamentablemente, nuestro país está involucrado, catalogado como uno de los más violentos y peligrosos. Esto causa una degradación de las instituciones públicas increíblemente. La intimidación y la inseguridad de los ciudadanos, además la falta de confianza en el Estado. Por ello, nosotros vamos a aplicar la metodología del Design Thinking para poder solucionar esta problemática. Como primer paso tenemos investigar, enfatizar, definir o redefinir el problema, idear, prototipar y validar. A continuación, vamos con la primera fase. Nuestro país vive momentos de alboroto, de desorden, de pánico, de incertidumbre, de miedo, de intimidación. Una sociedad con problemas, con desconfianza en el sistema legal, con problemas estructurales y sin poder emplear cambios que puedan erradicar definitivamente este fenómeno que no nos deja vivir en paz y que no nos da la esperanza de poder vivir tranquilos. Por ello, empleamos las fases de la metodología del Design Thinking. Vamos a explicarles cada una y qué fue lo que hicimos dentro de ellas. Fase: investigar. Esta es la primera fase, investigar. Esta tiene como objetivo poder comprender el problema, identificarlo para poder resolverlo. Para ello es necesario conocer los deseos, motivaciones y necesidades de los usuarios que están siendo afectados por este problema. Por ello nosotros salimos por nuestro lugar de trabajo, por el lugar en donde vivimos, investigamos, buscamos, pudimos palpar una serie de fenómenos y problemáticas. Nos reunimos, charlamos un poco sobre qué encontró cada uno. Encontramos desde violencia intrafamiliar, encontramos consumo de drogas y venta en espacios públicos, robos en los buses, asaltos, pero la que nos pareció mucho más impactante y relevante fue la violencia desmedida por parte de los grupos de delincuencia organizada, que son los GDO. Analizamos los principales hallazgos para poder definir el problema de manera precisa y acotada. Esta fase, investigar, es muy esencial dentro de la metodología del Design Thinking, ya que sin una comprensión profunda del problema es imposible poder crear soluciones para resolverlo, sobre todo que sean efectivas, factibles y viables. Ahora bien, a continuación les voy a hablar sobre algunos métodos que utilizamos dentro de esta fase para poder llegar después a una conclusión. Utilizamos entrevistas, encuestas, hicimos observaciones de videos, noticias en prensa, en medios de comunicación, hicimos análisis de datos, de documentación, de informes gubernamentales, de fotos, de estudios, etc. Dentro de nuestra investigación secundaria tenemos como contexto que esta problemática que vive el Ecuador es un tema bien complejo, que tiene sus raíces en una serie de factores, entre ellos la ubicación del Ecuador.
El Ecuador se encuentra geográficamente ubicado en una posición de la región andina que se convierte en el punto estratégico para el narcotráfico. La debilidad de las instituciones estatales, la corrupción, la falta de recursos que hace que el Estado no pueda combatir este tipo de delincuencia criminal. La pobreza, la desigualdad, la marginalización social y económica en los amplios sectores de la población que ha creado un caldo cultivo para la delincuencia. En los últimos años, el problema que causa las GDO se ha agudizado, reflejando un aumento significativo en la violencia criminal en el país. Por ejemplo, en el año 2022 teníamos una tasa de homicidios del 26.5, que era la más alta en la historia del país por cada 100.000 habitantes. Actualmente tenemos de 40.8 por cada 100.000 habitantes. Es una cifra demasiado alta. Los GDO operan en todo el territorio ecuatoriano, pero significativamente en la costa ecuatoriana, específicamente ahora estamos hablando de Guayaquil. Estas organizaciones se dedican a una amplia gama de actos delictivos, entre los que se encuentran el narcotráfico, el sicariato, la extorsión y el robo. El impacto que causan las GDO dentro de la sociedad ecuatoriana es devastador. Estas organizaciones generan violencia, miedo y inseguridad, lo que afecta negativamente a la calidad de vida de la población. Algunos de los efectos negativos que causan dentro de la sociedad son el aumento de violencia criminal. Las GDO son las principales causantes de los homicidios, sicariatos, secuestros y extorsiones que se dan en el país. El deterioro de la seguridad ciudadana. Las GDO generan tanto miedo y un clima de inseguridad que afectan a la vida, al desarrollo normal de la vida cotidiana de las personas. La disminución de la inversión extranjera. La violencia criminal es un factor disuasorio para la inversión extranjera, lo que perjudica a la economía del país. El gobierno ecuatoriano ha tomado una serie de medidas para poder combatir este problema de las GDO, pero ha causado un impacto tan limitado que no ha resultado. Creemos que se necesita un esfuerzo mucho más concentrado de las autoridades, de la sociedad civil y de la comunidad internacional para poder abordar este tema de forma más eficaz. Podemos visualizar aquí nuestro mapa de actores que lo representamos de manera gráfica para entender un poco mejor. Aquí tenemos los actores internos, que son los que tienen un mayor impacto dentro del problema de la extorsión, los extorsionadores, que son los causantes de los delitos, y las víctimas, que sufren las consecuencias directas de este tipo de actos delictivos. El Estado también tiene un impacto significativo aquí, porque son los responsables de causar la seguridad y promovernos la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos. Y los medios de comunicación, que también los colocamos dentro del mapa, que son los que ayuden a contribuir a sensibilizar a la población acerca de este problema y promover algunas acciones para combatirlo. Por ello lo ubicamos en este mapa de manera gráfica, un poco ordenada, ¿cuál es el objetivo de este mapa? Para que podamos comprender mejor las necesidades de los usuarios. Cada uno de estos personajes que colocamos ahí cumplen diferentes roles y diferentes funciones. Otro dato importante dentro de nuestra investigación secundaria es que las denuncias a causa de la extorsión y de las vacunas se dividen mucho más entre Guayaquil, Pichincha y El Oro, con un 40% de denuncias realizadas diariamente, siendo Guayaquil la ciudad más afectada. Los montos exigidos por estas personas son entre $600 y $10,000, más o menos entre esos oscila. Los tipos de víctimas, por ejemplo, los negocios pequeños y medianos tenemos en un 60%, los transportistas en un 20% y las personas particulares también un 20%. La tendencia de alza de estos delitos, estos factores, son el debilitamiento del Estado, como ya lo habíamos dicho, la desigualdad social y el aumento de la impunidad. Guayaquil, tenemos que recordar, es que la ciudad lamentablemente catalogada la más peligrosa y violenta, con la tasa de homicidios, como les había dicho, de 40.8 por cada 100.000 habitantes. Voy a leerles un artículo que es importante que lo sepamos dentro de nuestra carrera profesional, que nos va a servir a un futuro y lo tenemos que tener siempre bien claro. El artículo 185 del COIP, que dice: la persona con el propósito de obtener provecho personal de un tercero o que obligue a otro con violencia, intimidación o efectuar u omitir
un acto de negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio a un tercero, está cometiendo el delito de extorsión y eso se paga con una pena de cárcel de 3 a 5 años. Muchas gracias. A continuación vamos con la explicación de la siguiente fase. En la investigación primaria, en esta parte tuvimos la oportunidad de realizar encuestas, entrevistas, observaciones, recopilamos datos importantes, estudiamos cada caso. Esto fue una herramienta muy poderosa en este proyecto. Pudimos hacer una entrevista a una prestigiosa abogada constitucionalista y asesora parlamentaria. Además de entrevistar en el sector a ama de casa, obreros, personas en general, especialmente entrevistamos a un miembro de la Policía Nacional, quien nos explicó sus estrategias para poder combatir la delincuencia organizada, ya que en el sector de sociovivienda es una de las ciudades más, se podría decir, más peligrosas que hay aquí en Guayaquil con respecto a los GDO. De las encuestas realizadas a un grupo de 10 personas, todas están de acuerdo que debería hacerse un mejor control por parte de la policía y de las autoridades. Ellos necesitan vivir seguros, salir sin miedo, porque están atemorizados de salir a las calles. En la fase de empatizar, nuestro grupo de trabajo se centró en analizar y analizar la información recopilada de todos los usuarios y del problema. Para ello utilizamos varias técnicas, como por ejemplo el mapa de empatía, análisis de datos y recolección de historia de los usuarios. Este mapa de empatía podemos describir o analizar en base a los datos de los usuarios, sus necesidades, motivaciones, sentimientos, comportamientos, sueños, etc. Es decir, qué dice la gente, qué piensa, qué oye, qué ve. Recordemos que el mapa de empatía se compone de 6 secciones en donde se describen sus experiencias, como ya lo dijimos anteriormente, que oye, que ve, que siente. En nuestros mapas de empatía podemos palmar que todos los ciudadanos tienen miedo al salir de casa por los constantes hechos violentos que van en aumento en la ciudad y en el país, viendo que las autoridades no hacen nada por cambiar este problema. Desean tener seguridad, donde vivir, que se hagan constantes reformas en las leyes, que la Fuerza Armada y la Policía Nacional realicen más control para combatir y vivir tranquilos con sus familiares. Síntesis mapa de experiencia del usuario. Es una herramienta visual que representa el viaje de un usuario a través de un servicio, donde se describe sus iteraciones, pensamientos y emociones en cada etapa, ayudando a entender su experiencia, el punto de contacto, que son sus pensamientos y emociones. Además se describe lo que el usuario piensa y siente en cada punto de contacto. Identificamos oportunidades de mejora para crear una experiencia más positiva. También identificamos las debilidades y frustraciones para poder realizar cambios que sean más fáciles de usar y más agradables. Como ejemplo pusimos la necesidad de un grupo de ciudadanos o usuarios que vive en el sector de sociovivienda, que es un sector muy peligroso, los cuales son víctimas diarios a las violencias desmesuradas por parte de estos grupos organizados. Los vecinos del barrio buscan ayuda acudiendo al UPC más cercano, con el fin de que les colaboren con un botón de pánico. También forman comités de seguridad para pedir que la policía realice más control y patrullaje, y si es necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas. Luego toman contacto con la policía del UPC para exponer sus problemas. Posterior se les activa el botón de pánico, donde los agentes policiales toman los datos de los ciudadanos. Después realizan la familiarización del botón de pánico en sus dispositivos móviles y comparten la información con los vecinos. Luego realizan el simulacro del funcionamiento del botón de pánico. Finalmente el objetivo fue cumplido y la policía realiza los patrullajes con el apoyo de la Fuerza Armada con el fin de devolver la tranquilidad de los usuarios y en este caso de los habitantes de sociovivienda. Fase de definir o de redefinir el problema. En esta fase aplicamos la técnica de Satur y Agrupa. Se trata de sintetizar la información recopilada en la fase de empatía para identificar el problema y poderlo resolver. En las encuestas que se realizaron, las personas indicaron que han sido víctimas de extorsión y amenaza por parte de los grupos de los GDO. En cambio, en las entrevistas, las personas piden que la policía y la fiscalía trabajen en conjunto para poder meter preso a estos grupos criminales llamados GDO. Y si están involucrados miembros de la policía, que también vayan a la cárcel.
Al hablar del ensayo 1, vamos a hablar sobre las bandas de crimen organizado que en el Ecuador operan, llamados los GDO, que tenemos los más conocidos son los choneros, los águilas, los tiguerones, los lagartos, los lobos. Los choneros son los más antiguos, los águilas son aliados de los choneros, los tiguerones surgieron de Esmeraldas, los lagartos surgieron de Manta. Y los lobos es la segunda banda más criminal más grande del Ecuador. En el ensayo 2 hablamos de desintegración del sistema de inteligencia, la ausencia de una ley que proteja la inteligencia, que el gobierno busque ayuda internacional para poder combatir a estos grupos organizados en el país. Al hablar del POC, el crimen organizado ha evolucionado tanto en género del Ecuador, que inclusive los narcos o las bandas de México operan aquí en el Ecuador aprovechándose de las bandas que existen aquí en el país. Los ciudadanos lo que piden es vivir en tranquilo, que hay una depuración del gobierno y de los elementos policiales, que busquen estrategias, que mejoren las leyes para tratar de erradicar totalmente los GDO. Llegamos a la fase de ideación. En esta fase nuestro objetivo fue generar el mayor número de ideas posibles para resolver nuestro problema identificado. Como equipo fuimos diversos y abiertos a nuevas ideas. Nos juzgamos, fuimos creativos, analizamos y evaluamos las opciones a partir de la lluvia de ideas. Y desde el centro de nuestra problemática, grupos de delincuencia organizada. Y con la pregunta base, ¿cómo podríamos? Surgieron muchas ideas, desde reducir la desigualdad social, mejorar modelos de gestión en los UPC, proteger la identidad de los jueces, un programa de desmovilización y reinserción social, eliminar privilegios a los PPL, fortalecer la cooperación internacional, hasta una drástica de aplicar cadena perpetua a políticos, policías y miembros de las Fuerzas Armadas que ayuden a estos grupos. Avanzamos a nuestro siguiente punto, la matriz impacto-dificultad, donde teniendo clara cada idea y su impacto, la distribuimos dentro de nuestra matriz, colocando la de menor impacto, mayor dificultad, menor impacto, menor dificultad, mayor impacto y mayor dificultad, mayor impacto y menor dificultad. Con el claro concepto que por más buena que esta idea sea, corremos el riesgo de ser rechazada por derechos humanos o alguna bancada política que no esté de acuerdo. Nos regimos bajo las indicaciones dadas que la idea a seleccionar fuese la de mayor impacto y menor dificultad. Bajo discrepancias y diferencias entre una idea u otra, diferentes puntos de vista, asumimos llevar a cabo este proyecto, dándole vida a un programa de desmovilización y reinserción social. Pero, ¿de qué se trata? Sería un programa gubernamental diseñado para ayudar a los miembros de los GDO a abandonar la violencia y reintegrarse a la sociedad. Dicho programa ofrecería una variedad de servicios con el objetivo de disminuir la violencia y la delincuencia en el Ecuador. Este programa fue pensado desde el punto de vista para debilitar la base a estos grupos y así contribuir a la paz y a la seguridad del Ecuador. Llegamos a la fase prototipar. Antes de embarcar a nuestro presidente en la realización de nuestro programa, diseñamos un prototipo de cómo sería este, el cual lo presentamos a través de un storyboard donde señalamos cada fase de nuestro programa. La primera sería la identificación y acercamiento. En este punto ubicamos a los miembros del GOI que estén dispuestos a pertenecer a nuestro programa. En la segunda fase, la desmovilización. Este le brinda a los miembros del GDO el apoyo necesario para abandonar la vida delictiva, asistencia psicológica, asistencia social, capacitación en habilidades laborales y empresariales, el apoyo para la búsqueda de un empleo. Y también tenemos otro punto importante. ¿Cómo ayuda a las víctimas a obtener justicia? Los ex convictos que pertenezcan a nuestro programa unirán fuerzas con la Policía Nacional y los militares para poder desarticular bandas en cada sector de los que ellos pertenecían y así tener un país de paz y seguridad que tanto anhela nuestro presidente. Fase a validar. La fase de validación es crucial en el proceso de desintiquen, ya que permiten confirmar si el proceso y el prototipo propuesto realmente soluciona el problema identificado. En esta etapa final se lleva a cabo la validación con los ciudadanos o usuarios para obtener una retroalimentación sobre la solución o propuesta. Se realizan varias entrevistas con expertos
y se repite el proceso con diferentes personas, hasta para obtener un prototipo final que cumpla con las condiciones de deseabilidad, factibilidad técnica y viabilidad económica. Los pilares de innovación son fundamentales para el éxito de una solución. Deseabilidad se refiere a la certeza de que la idea propuesta puede resolver un problema real o ofrecer una nueva experiencia valorada por los usuarios. La factibilidad se relaciona con la viabilidad técnica y los recursos disponibles para implementar la solución. La viabilidad se centra en la generación de beneficios económicos o sociales, así como la sostenibilidad a lo largo plazo. A continuación, la matriz feedback es esencial para el desarrollo de una solución innovadora, ya que permite recopilar la retroalimentación de los usuarios y realizar los cambios necesarios antes de implementar la solución definitiva. En conclusión, la fase de validación es un paso crítico en el proceso de Design Thinking, ya que garantiza que la solución propuesta sea efectiva y viable. Los pilares de innovación, incluyendo la deseabilidad, factibilidad y viabilidad, son fundamentales para el éxito de la solución. La matriz feedback permite recopilar la retroalimentación de los usuarios, lo que facilita la implementación de cambios necesarios para mejorar la solución antes de su implementación definitiva. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Hay alguien que piensa en el presente y en el futuro. Federico. Llegamos a la parte final de nuestro video, esperando haber dejado en claro cada punto y que todo este esfuerzo conlleve a un Ecuador de paz y seguridad. Gracias por su atención.